Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, les habla Isabel Rodríguez. Un día más con ustedes. Tengan todos muy buenas tardes, amigos oyentes de este programa, Hablando con Dios, en la frecuencia 9.30 AM. Que Casa de Bendición lleva a todos ustedes cada lunes al ser las 5 de la tarde. Es nuestro sincero deseo poder edificarlos e instruirlos de acuerdo con la palabra de Dios, mediante temas que edifican las familias de nuestro país. Asimismo, para llevar una voz de esperanza y aliento en medio de estos tiempos tan difíciles en donde se ven amenazadas nuestras familias y nuestros hijos. Muchas gracias por abrir las puertas a este programa que cada semana llevamos a todos ustedes. Casita Bendición es un ministerio de nuestra Iglesia Católica que se dedica a la reunión y formación de personas de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene su sede principal en Sabanilla de Montes de Oca y reúne a las personas en diferentes grupos a lo largo de la semana. Los lunes por la noche a las 7 hay reunión de matrimonios o parejas en noviazgo. Martes por la mañana a las 9, reunión de señoras casadas. Miércoles a las 6, asamblea general. Jueves a las 6:30, reunión de varones. Y sábados a las 5:30, asamblea general. Igualmente nos reunimos el último viernes de cada mes a las 7 de la noche para darle gracias al Señor y bendecir y darle gracias por el mes que terminó y bendecir el mes que vamos a iniciar. Asimismo, usted puede utilizar esta plataforma para anunciar sus empresas, productos y servicios. También puede comunicarse a los teléfonos 22 53 13 17 o al 83 18 73 61 para obtener citas de consejería, consultas o dudas de los programas presentados, o bien para incluir su anuncio. Con gusto estamos a sus órdenes. Vamos ahora a hacer una oracioncita, la cual vamos a invitar al Señor para que nos bendiga, para que venga a nuestras vidas,
para que tome control y gobierno de todo lo que hay en nosotros. Padre Santísimo, Dios de amor, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Danos tu bendición, Señor. Necesitamos ser bendecidos. Necesitamos ser llenos de tu Santo Espíritu para que, fortalecidos por ti, esta charlita que vamos a escuchar se vuelva vida en nosotros. También te queremos pedir perdón porque somos pecadores, porque fallamos mucho, porque hacemos lo que a ti no te gusta. Te pedimos nos perdones por todos nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Misericordia, piedad, Dios mío, misericordia, Señor. Dios mío y Señor mío, ven a nuestras vidas, ven a nuestro vivir, llega a nuestra familia, Señor. Te necesitamos mucho. Necesitamos de tu fortaleza, tu sabiduría, tu paz, tu presencia, Señor. Ven, ven a nuestras casas, Señor. Ven, ven y llénanos de ti. Haz que nos dé hambre y sed de ti, como dice en Filipenses 2:13, que tú eres el que produce el querer y el actuar en nosotros. Que esa palabra se haga vida y que nosotros tengamos hambre y sed de ti. Mucha sed, mucha hambre, Señor, para con valentía seguir tus caminos, no apartarnos de ti. Buscar hacer lo que a ti te gusta y no lo que nosotros querramos. Ayúdanos, Señor. Ven, ven a mi casa, ven a mi vida, lléname de tu paz. Necesito estar en paz. Necesito estar fortalecida por ti. Necesito que tu presencia me llene a más no haber y que el centro de mi vida seas tú. Ven, Señor. Tú sabes lo que hay en mi familia, en mi casa. Yo hoy te lo presento. Tómalo, Señor. Ante tu altar lo presento, ante tu altar lo pongo. Sana lo que tengas que sanar. Libera lo que tengas que liberar. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes en el momento de la prueba, a tener paz en medio de la tribulación. Padre Santo, bendito seas. Hoy te clamamos, hoy te suplicamos que vengas a nuestras vidas, a nuestro vivir, que tomes control y gobierno de todo. Bendice a mis hijos, Señor. Bendice a mi esposo. Bendice a mis papás, a mis hermanos, a mis vecinos. Bendice este día, Señor, y que esa bendición por siempre se quede en mí, en mi vida, en mi vivir. Padre, llénanos de ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por atendernos. Hoy vamos, hoy es 1 de abril, recién pasada la Semana Santa. Hoy vamos a hacer, como quien dice, un repasito de la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Todo eso que Él vivió por amor a nosotros,
porque él no iba obligado, él iba por su propia voluntad. Él quería que nosotros tuviéramos salvación y por eso fue a la cruz. El precio fue muy alto, muy duro, todo fue muy difícil, muy doloroso, pero él lo hizo con amor. Porque si nosotros leemos la Biblia, o ahora en esta semana que pasó, vimos las películas, nosotros sabemos que para él fue muy duro, pero en ningún momento lo vimos renegar, en ningún momento lo vimos alegar, en ningún momento le vimos hacer un mal modo, porque él todo lo hizo por amor a nosotros. Y es que cuando nosotros mismos hacemos algo por amor, también a ejemplo de él, no debemos hacerlo de mala gana, de mal modo, alegando y quejándonos, no. A ejemplo de él, cuando hagamos las cosas por amor, hagámoslas sin malos modos, sin alegatos, sin nada que demuestre que nosotros estamos enojados o disgustados. Vamos a acompañar a Cristo, vamos a ver algunas citas. Vamos a ver un poquito de la pasión, un poquito de la muerte y un poquito de la resurrección. Vamos a empezar con la cita donde Jesús está en el huerto Getsemaní, donde él fue ahí a orar. Mateo 23:39. Vamos a acompañarlo. Imaginémonos nosotros en ese huerto, viendo a un Jesús angustiado, un Jesús es que fue muy difícil para él, hasta sudó sangre, porque él sabía que lo que iba a pasar era muy duro, muy fuerte. Y él hasta cierto punto porque era verdadero Dios, fue verdadero Dios y verdadero hombre. En la parte humana, humanamente le hubiera querido decir, no, no quiero esto. Pero él era sumiso y obediente a Dios. Y él sabía que si no iba y se sometía, nosotros no tendríamos redención, no tendríamos salvación. Vamos a leer lo que dice la cita. Fue un poco más lejos y tirándose en el suelo hasta tocar la tierra con su cara, hizo esta oración. Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que se cumpla no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La copa simbolizaba la ira divina contra el pecado. Y es que Jesús sabía muy bien, porque él no iba como a ciegas, él sabía todo lo que le iba a pasar. Él lo sabía, lo conocía, él se lo había dicho a los apóstoles. Él lo sabía y él tenía conocimiento de que al día siguiente llevaría todos los pecados de la humanidad y que la ira divina caería sobre él. Y eso es terrible, fuertísimo. Ahí era donde él sudaba, donde él clamaba, donde él se tiraba al suelo y le decía a los apóstoles, se llevó a Pedro, Santiago y Juan, que eran los que él siempre los invitó a la transfiguración, los invitó a que lo acompañaran en ese momento tan difícil y los invitó a orar porque les dijo que el espíritu está pronto, pero que la carne es débil. Y ellos se durmieron. Volvió y les dijo, ni una hora han podido orar.
conmigo, acompañarme. Se fue a orar otra vez y ellos se volvieron a dormir. Cuando volvió, ya les dijo, pueden dormir lo que quieran. Y es que ya venía Judas con la guardia romana a apresarlo. Es que el precio era muy alto, porque era nada menos que traer salvación a la humanidad. Nos iba a redimir. ¿Y qué significa redimir? Redimir, pagar el precio para rescatar un esclavo o un preso, Cristo pagó el precio para liberar a la humanidad, esclava del pecado, incapaz de salvarnos por nosotros mismos. Aquí lo que vemos y lo que destaca es un Cristo obediente hasta la muerte. Es que era muy duro, es que era muy difícil. Vamos a ver ahora lo que nos dice Marcos. Vamos a ir a cuando Jesús estaba crucificado o lo iban a crucificar. Marcos 15:25 dice así. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Y en Marcos 15:28 nos dice, así se cumplió la escritura que dice, y fue contado entre los malhechores. Y claro que fue contado entre los malhechores. Recordemos que a él lo crucificaron en medio de dos ladrones, de dos malhechores, de gente que la tenían ahí también crucificada, no porque eran santos, sino porque habían hecho crímenes y de todo. Por eso era que estaban ahí. Pero en Isaías, así se cumplió, dice, y fue conocido entre los malhechores, cumpliéndose así una profecía que Isaías había hecho más o menos 700 años antes, que dice lo siguiente, Isaías 53:12. Se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Cristo se negó a sí mismo, dejó toda esa divinidad, puso aparte la divinidad, el que era el Hijo de Dios, y se sometió a todo porque él quería que nosotros fuéramos salvos. Y lo contaron entre los malhechores, porque crucificado en medio de dos malhechores fue. Él conoció las burlas, las torturas, los insultos, los salivazos, los golpes, que son la suerte de los condenados que hoy en día hay en todos los países del mundo, cuando los policías o los soldados ya no ven en esas personas seres humanos, sino ni a hermanos nuestros, sino que ven como que no, que ya no, por ellos no merecen nada. Cristo estuvo en esa situación. Ahora Lucas 23, del 39 al 43, vean qué interesante lo que nos dice. Aquí nos va a hablar acerca de Jesús en medio de los malhechores. Lo vuelvo a repetir, Lucas 23, del 39 al 43, dice así, uno de los malhechores, crucificado, insultándolo, le dijo, ¿así que tú eres el Cristo? Entonces sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro lo reprendió diciéndole, ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido, por eso pagamos nuestros crímenes, pero él no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Respondió Jesús, realmente te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué interesante esta cita. Qué interesante. Porque de lo que estábamos hablando antes, Jesús clavado en medio de dos malhechores. Y estos se unieron a la multitud que lo insultaban, lo ofendían, le decían que si era Dios porque no se bajaba de la cruz, que se había salvado a otros, que porque no se salvaba a él mismo. Ellos estaban insultando, pero como pasaban las horas y las horas, a uno de ellos le llegó la palabra de Dios. Y ustedes dirán, ¿cuál palabra de Dios? Ya hay Cristo en la cruz, dijo las 7 palabras. Cristo las dijo, las 7 palabras de Cristo en la cruz, empezando por la primera, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo esto lo estaba oyendo el que se arrepintió. Que esa cita, si ustedes la quieren buscar, está en Lucas 23:34, donde Jesús clamaba perdón por los que lo estaban crucificando, por los que lo estaban insultando. Él clamaba en perdón. El ladrón estaba escuchando esto. Seguro eso le empezó a llegar y dijo, ¿cómo a este que es inocente? Quizás lo había visto hacer milagros. Quizás lo había visto sanar enfermos. Él sabía que Cristo no había hecho nada malo. Se empezó a impactar con las palabras de Jesús. También lo escuchó decir cuando ya Cristo volvió a ver para todo lado y no vio a nadie cerca. Vio solo a San Juan y vio a su mamá, a la Virgen María, y le dijo, mujer, ahí a tu hijo. Y a Juan le dijo, ahí tienes a tu madre. Lo vio entregar todo, porque Cristo no se quedó con nada. Todo lo dio y el ladrón viendo estas cosas también lo oyó decir. Bueno, esa cita está en Juan 19, 26, 27. También lo oyó decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto está en Marcos 15, 34. Todo eso lo oyó el ladrón. Quizás se puso en el lugar de Cristo y se dio cuenta que Cristo se sintió solo. Tan así que le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego lo oyó decir, tengo sed. Porque en ese momento estaba la humanidad de Cristo y sintió sed. Juan 19, 29. También lo oyó decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando él se volvió y le dijo, acuérdate de mí. Todo eso lo oyó el ladrón. Le puso atención y creyó en Jesús. Y luego también escuchó las otras palabras. Todo está consumado. Juan 19:30. O sea, eso está consumado. Es, Padre, ya cumplí con lo que tenía que hacer. Y la última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Él oyó a Jesús decir todas estas cosas. Reflexionó. Y acordémonos de Romanos 10:17, donde dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Y él estaba oyendo a la palabra de Dios, al mismo Cristo Jesús, a decirla, salir de los labios de Cristo. Y él creyó. Y por eso le dijo, acuérdate de mí
Cuando le dice aquí, vamos a repasar un poquito la cita, donde él dice, pero el otro se arrepintió diciéndolo, no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Él reconoció que ellos estaban ahí porque lo merecían. Dice, nosotros lo tenemos merecido, por eso pagamos estos crímenes, pero él no ha hecho nada. Él defendió a Jesús ante el otro compañero, que le dijo, no ha hecho nada. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Lo reconoció como Dios, lo reconoció como rey, porque le dijo, cuando llegues a tu reino. Y Jesús le respondió, realmente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vean qué lindo en el último momento, porque ya ellos estaban próximos a morir. Y ahí mismo Jesús, al hablar con él, lo perdonó, le perdonó los pecados y le dijo que hoy mismo estaría con él en el paraíso. El ladrón creyó en Jesús y le pidió que se acordara de él cuando llegara a su reino. Y es que la fe verdadera del ladrón, que fue lo que Dios le dio, o él escuchó y recibió, lo llevó a alcanzar esa salvación que solo Cristo nos da. Vamos a ver Juan 19:30, esta otra cita. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Lo probó, no lo quiso tomar, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. O sea, ya todo lo que tenía que hacer lo hice. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y es que a ellos les daban una bebida, revolvían vino con mirra para adormecer los nervios y para aliviar el dolor, pero Jesús no la quiso tomar. Esa era una bebida que le daban a los condenados a muerte. La mirra, porque la mirra adormece los nervios y alivia el dolor. Jesús rehusó lo que podía calmar sus dolores. Ahora, todo está cumplido, significa, Padre, te he glorificado en la tierra, cumpliendo la obra que me habías encargado. Entregó su espíritu. Esta frase es la señal de que Jesús murió como un acto de su propia voluntad, porque a Jesús nadie le podía quitar la vida, porque Él es la vida está en Él y la entregó en el momento que quiso. Jesús cumplió con todo. O sea, lo que tenía que hacer para que nosotros tuviéramos salvación, el Señor lo hizo. Vamos a ver aquí qué pasó una vez que Jesús murió, que quedó clavado en la cruz. Esto está en Lucas 50, del 50 al 53, y dice así: intervino entonces un hombre del Consejo Supremo de los Judíos que se llamaba José. Era un hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros. Este hombre de Arimatea, pueblo de Judea, esperaba el reino de Dios. Fue a presentarse a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca donde nadie había sido enterrado aún. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato, porque él
lo quería llevar a la tumba que había preparado para él. Era una tumba nueva en el lugar donde enterraban a los ricos, no donde los que mataron, o sea, llevaron a Jesús a la cruz, lo querían enterrar, porque los judíos querían echarlo en una fosa común que había para los maleantes, pero Dios no iba a permitir que su hijo fuera a ese lugar, cumpliéndose así una profecía dicha por Isaías, que dice así, Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Sí, Jesús murió con los maleantes, pero fue enterrado con los ricos. Vamos a explicar un poquito aquí. A causa de la muerte vergonzosa de Jesús, los judíos querían que el siervo de Dios tuviera también una sepultura vergonzosa, al lado de los ladrones. Pero en lugar de esto, su cuerpo fue colocado entre los ricos en un sepulcro nuevo y honorable, donado por José de Arimatea. ¿Qué pasó aquí? Jesús tenía que, según lo planeado por el Padre de la eternidad, para traernos a nosotros salvación, tenía que ir a la cruz, tenía ahí que morir, entregar su espíritu como lo hizo él. De ahí en adelante empieza la glorificación de Jesús. Tan así que él no, si él hubiera seguido con ese proceso que lo crucificaron, lo azotaron, lo desangraron, lo golpearon, lo clavaron, no hubiera sido enterrado en ese sepulcro que fue enterrado, que era en un lugar para enterrar a los ricos. No, pero como el Padre, ya Jesús había cumplido, empezó la glorificación de él. Y lo primero fue que fue llevado a un lugar donde enterraban a los ricos y en un sepulcro nuevo, con una sábana nueva, como la que le puso José de Arimatea. José de Arimatea se expuso. ¿Por qué? Porque él pertenecía a los judíos y a los fariseos, era una persona importante. Se expuso al ir a pedir el cuerpo de Jesús. Tan así que los judíos después ya no lo vieron con buena cara, porque había ido a pedir el cuerpo del Señor. Pero él lo hizo porque él esperaba la salvación. Repasemos la cita donde dice que era un hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros. Este hombre de Arimatea, pueblo de Judea, esperaba el reino de Dios y se fue valientemente a presentarse a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Lo amaba a montones, porque si no hubiera sido así, no hubiera hecho esto. Era un valiente. Y también en la Biblia dice que acompañaba a Nicodemo, que llevó un montón de mirra para ponerle perfumes, y todo tenían que hacerlo en carrera, porque venía una fiesta que ellos celebraban, que empezaba como a las 6, entonces tenían que enterrar al Señor antes de que fueran las 6. Por eso hicieron lo que pudieron, lo envolvieron, lo llevaron al sepulcro y corrieron una piedra y ahí lo dejaron. Ahora, nosotros no debemos de olvidar una cosa, que Jesús siempre le habló con la verdad a los discípulos. Él nunca les negó que iba a ser crucificado, que iba a sufrir mucho. Por ejemplo, leamos en Marcos 8:31. Es una de las citas donde él le habla a los apóstoles de todo lo que iba a pasar. Dice así:
Marcos 8:31. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría después de los 3 días. Y aquí está lo que él pasó, que iba a ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que iba a ser condenado a muerte, todo lo que él pasó, y que resucitaría después de 3 días. También encontramos citas parecidas en Mateo 16:21. Mateo 20, del 17 al 19. También las encontramos en Marcos 9, 30 al 32. En Marcos 10, del 32 al 34. Y en Lucas 9, 22. Yo creo que si buscamos más detalladamente, yo encontré estas, vamos a encontrar más citas donde él anuncia su pasión, muerte y resurrección, que se llama estas 3 cosas juntas se llaman el triduo pascual. Cuando nosotros nos hablen del triduo pascual, ¿qué significa? Pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Eso es lo que significa. Vamos a hablar ahora de la resurrección de Cristo, que es importantísima, pero importantísima. La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es una de las verdades centrales de la fe cristiana y la única posible explicación de la tumba vacía. Porque si nosotros lo vimos en las películas y leemos la Biblia, Mateo 28:2, donde nos habla de la tumba vacía. Cuando llegaron las mujeres en la mañana del domingo de resurrección, y ahí no encontraron a Cristo, encontraron las vendas en el suelo, lo que cubría su rostro, el santo sudario, dobladito y puesto ahí, no estaba tirado. ¿Qué significa eso? Que Cristo no fue que llegaron y lo sacaron a la fuerza, porque no le hubieran doblado el sudario. Ahora, ¿quién iba a correr esa piedra cuando dicen que era extremadamente grande? Cuando ellas cuentan que vieron un ángel, que en otros evangelios dice que hubo un gran temblor, pero que la puerta estaba ahí corrida y que los ángeles les dijeron que ahí no estaba el que buscaban, porque ese no estaba entre los muertos, sino que estaba vivo. Y nunca pudieron explicar los judíos y la guardia romana cómo fue que corrieron la piedra, que todo. Y eso se mantiene hasta hoy en día. Vamos a leer ahora a Lucas 24 del 1 al 7, que dice así: el Señor ha resucitado. El primer día de la semana, muy temprano, fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. ¿Quiénes fueron? Las mujeres que estuvieron acompañando a Jesús en la crucifixión y también cuando lo llevaron al sepulcro que le dio José de Arimatea. Al llegar vieron que la piedra que servía de puerta del sepulcro había sido quitada. Entraron y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, de tal manera que no sabían qué pensar. Pero en ese momento vieron a su lado 2 hombres con ropas brillantes. Se asustaron mucho y no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó.
Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado y resucitado al tercer día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean, a ellas también se los dijo en Lucas 24, versículo 7, a ella también se los había dicho, no solamente a los discípulos, se los había dicho también a ellas. Dice, el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y resucitado el tercer día. Todo esto que pasó, probablemente a uno le hubiera pasado lo mismo. La gente estaba maravillada con Jesús porque sanaba a los enfermos. Ay, les daba de comer. Recuerden cuando repartió peces y panes, la multiplicación de peces y panes, sanaba a los enfermos, liberaba a los que estaban endemoniados, les daba paz en el alma, o sea, pacificaba las almas. El Señor les daba de todo. Y aunque les hubiera dicho esto que iba a pasar, ellos como que, no sé, quizás les parecía muy fuerte, muy duro y como que tal vez no le pusieron mucha atención a esto. Tan así que cuando pasaron las cosas, todos los apóstoles se fueron a esconder. Cuando a él lo cogieron preso, todos salieron en carrera. El que volvió después fue Juan, a acompañarlo en la cruz. También vean lo que nos dice Hechos 2:24. A él, aquí habla Pedro, a él Dios lo resucitó, librándolo de los dolores del lugar de los muertos, ya que no era posible que quedara bajo su dominio. Palabra de Dios, te alabo, Señor. Imposible, que la muerte no podía retener a Jesús. Ya Jesús había vencido la muerte porque había resucitado. Debido a que era el Hijo de Dios y que Jesús es más grande y más fuerte que todo. Ya Jesús venció la muerte. Al resucitar, Él la venció. Qué cosa más linda. Es que Él es poderoso y grande. Por eso nosotros debemos de alegrarnos tanto con la resurrección. Ahora vamos a ver en 1 Corintios 15:14 lo que nos dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana entonces sería nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido como un muerto más, que se muere y ahí se quedó. Pero no, es que él no era una persona común y corriente. Recordemos, era Dios y hombre. Él resucitó. Ahora, hubiéramos tenido consecuencias desastrosas si Cristo no hubiera resucitado. Imagínense en qué terrible que hubiera sido. Primero, predicar a Cristo sería una cosa absurda. ¿Para qué? Si fue un hombre que murió como nuestros antepasados, como las personas que conocemos y cuando vemos ya no están. Entonces, no podríamos predicar a Cristo, no podríamos predicar nada de Él. ¿Por qué? Porque sería algo absurdo, nada que ver. Ahora, la fe en Cristo sería inútil, porque tenerle fe a uno que se quedó muerto en una tumba. No, Cristo venció la muerte y está sentado a la derecha de Dios Padre. Ahora, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían unos mentirosos. Todo eso hubiera pasado si Cristo no resucita. Ahora, nadie sería redimido por el pecado. ¿Ok? Cristo sería un hombre más como nosotros, pero no, Él resucitó. Qué lindo que es esto. Ahora, los cristianos seríamos las personas más dignas de lástima en el mundo porque no tendríamos un Dios que predicar,
nadie, nada que ver, pero gracias a Dios resucitó. Cristo resucitó, porque esto era parte del plan divino de Dios que había preparado desde la eternidad para salvar la humanidad. Él resucitó en la madrugada del domingo, primer día de la semana, que en adelante se llamará Día del Señor y es actualmente es el Día del Señor. Vamos a ver aquí que todos sabemos, vamos al domingo de resurrección. En la mañana, a la primera que se le apareció fue a la Magdalena. Luego en la tarde, a los discípulos de Maús, ese domingo de resurrección. Y luego ya en la nochecita, a los 12, que estaban metidos en una habitación con las puertas bien cerradas, llenos de miedo, de dolor, de angustia y de todo, porque ya hay nada menos que habían matado a Cristo. Y también, seguro, probablemente con pena, sintiéndose muy mal, porque salieron en carrera y ninguno se quedó a acompañarlo. Se sentían muy mal. Vamos a ver esta cita, que está en Juan 20, 19 al 23, que dice así: la tarde de ese mismo día, el primero de la semana, o sea, domingo de resurrección, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente allí de pie en medio de ellos. Les dijo: la paz sea con ustedes. Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, a quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no liberen de sus pecados, quedan atados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Imagínense ustedes, los apóstoles viendo todo lo que le habían hecho a Cristo y que ellos andaban con él. No, quizás nos faltó alguno que dijera: y si nos hacen a nosotros lo mismo, ay, no, estémonos aquí escondidos, qué miedo. Y de un momento a otro, sin abrir la puerta, sin nada, aparece Cristo. Ah, no, aquello ha sido terrible. Imagínense ustedes, dijeron: esto es un fantasma, esto es un aparecido, ay, no, qué miedo. Y es que ya ellos estaban bien asegurados, con la puerta bien cerrada, con un miedo enorme a los judíos, además de estar tristes, dolidos por lo que pasó y con mucha culpa encima. Ay, se sentían mal. El único que estaba ahí que se sentía un poco mejor era Juan, porque lo fue a acompañar en la cruz cuando lo crucificaron, pero el resto. Y de un momento a otro se aparece Jesús en medio de ellos. Deben de haber gritado, asustado. Bueno, debe ser algo espantoso, porque lo primero que tienen que haber dicho: esto es un fantasma. Y Jesús, viendo esto, lo primero que hace es calmarlos, darles la paz, una paz que significaba perdón también, porque si hubiera estado enojado: qué barbaridad ustedes, que ustedes no se quedaron conmigo, me dejaron solo, que no. Llegó y les dio la paz con mucho amor. Esa paz que significaba perdón, que significaban: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Luego los calma, ya que estaban muy asustados. Y claro, es que no era para menos. Les muestra las heridas de las manos y el costado, como quien dice: vean, soy yo, miren mis manos.
vean, soy yo. Y ellos aún así les daba, es que miedo, ellos se llenaron de gozo y de paz, o sea, ya lograron ver que era Jesús, que no era nada, que era en carne y hueso, que era Él. Ya cuando ellos se tranquilizaron, ya estuvieron más convencidos, entonces Él les dice, los envía a misionar y a predicar los evangelios. Hace el envío de ellos por el mundo. Vayan y prediquen la palabra de Dios como a mí. Porque vamos a leer ese pedacito de la cita donde él dice el envío. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Y eso es hasta hoy en día. A nosotros también estamos enviados después de miles de años. Nosotros debemos de llevar la palabra de Dios a los demás. Y también, dicho esto, luego de que hizo el envío, sopla sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Tenía que fortalecerlos a como estaban, que temblaban más que una gelatina. Tenía que fortalecerlos. ¿Y cómo lo hizo? Soplándole, reciban el Espíritu Santo con el soplo divino. Como quien dice, les dio un anticipo de Pentecostés, de la fiesta de la gran unción de Pentecostés, les dio un anticipo. Y además tenía que fortalecerlos. Estaban con mucho miedo, estaban muy asustados. Y también les da el ministerio de perdonar los pecados, o sea, el sacramento de la reconciliación, que es lo que todos hicimos ahora en Semana Santa, ir a confesarnos, que es tan lindo, porque uno cuando sale de la iglesia, es que uno se siente tan bien, está bajo yo para mí es la fiesta del perdón, la fiesta de la alegría, donde me siento liviana, donde me siento feliz, donde sé que Dios perdonó mis pecados, me siento contenta. Esa fiesta que yo sé que todos hicimos. Y les dio dos cosas, el envío y también el ministerio de perdonar los pecados, que hasta hoy en día se da. ¿Y qué lo pide? Nosotros debemos humildemente ir a confesarnos. Sabemos que el sacerdote representa a Dios mismo. Ir humildemente, hacer un buen examen de conciencia, orar, pedirle mucho al Señor, revélame, Señor, que no se me olviden las cosas, hacerlo bien. ¿Y por qué no? Apuntarlos para que no se nos olviden, porque puede ser que de un momento a otro de la emoción, del susto, de todo lo que uno siente, se le puede olvidar y es muy importante hacer una buena confesión. Vean qué importante esta cita. Y resulta que ese día, vamos a hablar un poquitico más, ese día estaban 11 ahí llenos de miedo. No estaba Tomás. Tomás se puso muy triste, muy dolido cuando vio que crucificaron a Jesús y él no estaba ahí. Cuando ellos salieron de ahí, se encontraron con Tomás y le dijeron, el Señor llegó, Cristo resucitó, está vivo. Y fue cuando dijo Tomás, si yo no meto mi dedo en las llagas y en la herida de su costado, yo hasta no ver, no creer. Y aún así pasa un poquillo alejado, pero los compañeros, en esa noche cuando él llegó por primera vez, eran 10, porque Judas ya había muerto, Judas Iscariote, y Tomás no estaba, eran 10. Entonces los 10 lo convencieron y a los 8 días, estando otra vez con puertas cerradas, llegó Jesús, que fue cuando le dijo, Tomás, mete tu dedo en mis llagas y en la herida de mi costado. No seas incrédulo, en adelante cree. O sea, lo reprendió. Y eso también va con nosotros. Nosotros tenemos que creer en Jesús y en todo lo de Él. ¿Por qué?
porque Cristo es verdadero, porque Cristo es Dios. Señor le dijo, Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Cristo volvió y le dijo, tú dices eso, porque me has visto. Dichosos los que creen sin ver. Esto es muy lindo. Es una enseñanza tremenda, pero tremenda. Ahora en Marcos 16, del 9 al 14, viene una breve conclusión de todo esto de la resurrección, que dice así: Jesús, que resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 espíritus malos. Ella fue a anunciarse a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban, pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otra figura a los 12, cuando iban al campo. Bajo otra figura. Después Jesús se apareció bajo otra figura a 2 de ellos, a los discípulos de Maús, cuando iban al campo. Estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco le creyeron. Por último, Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban comiendo. Jesús les reprendió por su falta de fe y su porfía en no creer a los que lo habían visto resucitado. También en Lucas 24, 44, Jesús da las últimas instrucciones. Jesús les dijo, todo esto lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos respecto a mí. Vamos a repasar las apariciones de Jesús. Jesús resucitado, hizo varias apariciones. Ahora, para la fe cristiana es fundamental la resurrección corporal de Jesús. Al relatar las apariciones posteriores a la resurrección, el Nuevo Testamento no deja duda alguna de la realidad de este acontecimiento. Primero, se apareció en Jerusalén o sus cercanías a María Magdalena, a las otras mujeres, las que fueron a la tumba y la vieron vacía, a Pedro, cuando él fue con Juan, a los 10 discípulos en la noche en que él llegó, estaban asustadísimos, a los 11 cuando estaba Tomás. Esas apariciones tuvo, y más también a los discípulos en camino de Maús. Luego cuando ya se fue, cuando subió a los cielos. Ahora aquí vamos a ver, esta es algo grandioso, la resurrección, porque al resucitar Jesús nos asegura a nosotros que tenemos vida eterna, que Él ya venció la muerte, que Él venció al pecado, que Él está triunfante, que es un Dios de triunfo, de vida, que está vivo, que no está muerto, que está con nosotros, que es tan real como que estamos ustedes y yo aquí, y que Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, porque no olvidemos nunca que somos templo vivo del Espíritu Santo, no lo olvidemos nunca. Señor está con nosotros. Jesús resucitado siempre camina con nosotros en todo momento, en toda parte, en todo lugar. Nos fortalece en los momentos de prueba, cuando sentimos que no podemos. Nos fortalece con su palabra y nos recuerda que hay que ir a la cruz como Él para alcanzar la gloria de Dios, a ejemplo de Cristo Jesús. Felices Pascuas de Resurrección. Que Dios me los bendiga, que el Señor me los llene de Él a todos y que todos cada día tengamos muy presente que Cristo resucitó, que está vivo, que está presente, que está para ayudarnos, porque Él sabe nuestras debilidades, porque Él sabe nuestras flaquezas, porque Él sabe que necesitamos de Él. Unámonos a Él
Agarrémonos duro de esa mano de Cristo y no lo soltemos nunca, porque con Él vamos a estar bien, pero si nosotros nos apartamos va a ser otra cosa. Gracias, Señor, por haber resucitado. Gracias, Señor, por haber muerto por mí. Gracias, Señor, por traerme salvación, por traerme vida nueva, por traerme, Señor, esa alegría y ese gozo que solo tú me das. Bendito y alabado sea el Señor en los cielos, en la tierra y en toda parte y lugar, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.